Les voy a contar un trabajo que realizamos con Marcos Baira y un poquito como una pequeña historia, ¿sí? Que es el caso de Riquel Edulis aquí en Jujuy, y voy a contar un poco de los hongos de la lista roja, cómo está la situación de los hongos en la lista roja aquí en el sector argentino. Bueno, para empezar vamos a contar un poco de este hongo, que es Riquel edulis, es un hongo ascomicete, lo que significa que sus esporas están dispuestas adentro de un saco o asco, y tiene esa morfología particular, es bastante grande, es una especie muy vistosa, por lo tanto es bastante fácil de verla en el campo porque llega a tener 3 o 4 centímetros, y los hongos en general, si uno va atento al piso y ahí tratar de encontrarlos y no va siempre mirando las aves, podés llegar a encontrarlos, por eso se dice que son fáciles de encontrar, ¿sí? Pertenece a la familia Cercosphaceae y fue la primera vez que la encontramos acá en Jujuy con Marcos. Eh, el sitio de hallazgo fue en Serranías de Zapla. Podemos ver el puntito ahí, está cerca de la ciudad de San Salvador. De hecho, es una reserva de usos múltiples que lo que tiene es que es un espacio muy utilizado para la extracción de eucalipto, por lo tanto está en continuo deterioro. Y acá se ve cómo estaba al principio, cuando nosotros fuimos en 2014-2015, se encontraba en ese fantástico estado y después con el pasar de los años empezó a ser transformada. La imagen del 2016 es una zona que está aledaña al sitio de hallazgo, o sea que ya estaba totalmente desmontado y pelado, y la imagen del 2024 es actual. Se ha cerrado un poco el ingreso, sí hay caballos, sí es un lugar donde se da cacería, pero bueno, ya está un poco más cerrado y no tiene tanto extractivismo y el ingreso ya está bastante restringido, entonces hay un poco de recuperación de hábitat, que es lo que se espera con esto. Si bien no es un plan de manejo que se está aplicando, pero la están cuidando un poco. Y a partir de esto nosotros nos preguntamos, le encontramos en Jujuy, a ver qué se sabe de esta especie, dónde está. Después de identificarla y llegar a esto, dijimos, a ver, la encontramos nosotros en 2015. ¿Dónde más? Estaba registrada para Salta, para las Yungas también. Se registró en Chaco, que hice yo el registro, que no está publicado, pero lo encontramos en Chaco también. Y en Misiones. 2010 al 2015 son los registros que teníamos acá. Después en Brasil, la especie, un poco indagando un poco más, se encontró, se ha publicado, o sea, se encontró entre 1928 y 1922 y las publicaciones son también para 2020. Los lugares donde se los ha encontrado es también selva y cerrado. Y finalmente, la tierra típica de la especie que se dio en Paraguay, que es una especie que se describió para Guarapi en una zona de Chaco húmedo en 19, en 1880 y 1922 fueron los hallazgos que tuvo ahí. Y a partir de ahí no hubo más registros de la especie y no encontramos nada más de ella. Entonces, aparte del donde más se encontró, dijimos, ¿qué pasa con esta especie que tiene pocos registros y que se estaría hablando muy poco? Y ahí es donde la encontramos que estaba registrada en la IUCN como una especie en peligro, ¿sí? Una especie ahí amenazada. Y empezamos a indagar un poco más en el por qué ya se estaba considerando posiblemente extinta en su tierra típica, y esto ocurrió, ¿por qué? Porque toda la zona esta donde se descubrió la especie ya estaba totalmente deforestada, desmontada, entonces su hábitat natural ya no estaba y por eso se creía que estaba extinta en esa zona. Y los sitios que quedaban era Argentina y Brasil, y como todos los hongos que están, son muy dependientes de los ambientes y del estado en el que ellos están, las mayores amenazas corresponden a deterioro de hábitat, ya sea por urbanización, por tala, por extractivismo, y las principales formas que se proponen para conservar o acciones de conservación
hacen referencia a conservación de hábitat y reproducción in vitro de las especies por medio de cultivos. Y una buena noticia es que justamente Marcos también, siguiendo a las especies, que es lo que uno tiene que hacer cuando encuentra una de estas especies amenazadas, es continuar el trabajo y continuar investigando y buscándola. Y es que en Paraguay se volvió a descubrir en el mismo lugar donde se había descrito originalmente la especie, que es ahí en Guarapí, justamente el grupo que trabaja con hongos gasteroides y que está liderado por una brasileña que tiene un proyecto para la protección de esta especie, la han logrado descubrir. Así que donde ya se creía extinta, ahora ha sido encontrada nuevamente. Eso venía ocurriendo con este hongo. Y si estábamos en esta situación con este hongo, nos preguntamos qué pasaba con el resto de las especies, ¿sí? En qué estado se encontraban y qué pasaba aquí en Argentina. Y encontramos que teníamos una gran cantidad de especies publicadas en la Fungal Red List, ¿sí? Que también está incluida dentro de la IUCN, y teníamos aproximadamente, en el momento en el que se realizó el trabajo, teníamos 618 especies y hoy, al día de hoy, se han publicado 728 especies. Están efectivamente publicadas y todas las que están enlistadas por debajo están en distintos estados de evaluación, ¿sí? Las están o las han sugerido o las están revisando. Además de esto, la parte de hongos se diferencia de justamente de la parte de animales, en que, bueno, hay todo un tratamiento diferente porque cada especie de hongo produce numerosos basidiomas. Entonces, el tema es delimitar cuántos individuos hay por cada esporoma, y todo eso es lo que explicaba Marcos, que corresponde a cada uno de los autores y a cada uno de los investigadores a hacer su pequeño aporte. Y para Sudamérica teníamos 766 especies que están dentro de las que están siendo evaluadas y publicadas. Entonces, de todas estas especies, para Sudamérica teníamos unas, dentro de las que ya están publicadas, o sea que ya tienen determinado su estado o su categoría dentro de la IUCN, teníamos más o menos unas 150 publicadas, de las cuales 62 nos correspondían a nosotros, de las publicadas. Y acá nosotros lo que veíamos es que tenemos un pequeño bache. ¿Por qué? Porque tenemos 62 especies y en Argentina tenemos muchísimas más especies de ellas. ¿Sí? Estamos viendo que tenemos acá, en este gráfico, tenemos solamente dos filum del grupo, o sea, dos de las grandes familias, podríamos decir, o de los grandes clados de hongos. Solamente tenemos dos, con escasos representantes de cada uno, que son las que hoy en día están publicadas. Y en estos lugares se incluyen justamente los distintos tipos de amenazas declaradas que tienen, ¿sí? Entre ellas está el fuego, la deforestación, y principalmente las que están en Patagonia son las que exhiben actividad volcánica, que son las únicas que tienen actividad volcánica. Y acá, para ir terminando esta parte, vamos a ver que de hongos tenemos un conocimiento, en realidad se piensa que tenemos entre 1,5 millones y 3 millones de especies, de las cuales solamente tenemos descriptas 120.000 especies. Y de esas 120.000 especies, solamente 600, 700 están siendo tratadas a nivel mundial, lo cual está demostrando que hay un gap bastante importante en lo que es materia de evaluar los hongos a nivel mundial. Y el resto se supone, que el resto de las especies que nos quedan por describir, se supone que están ubicadas en áreas donde no tenemos acceso o grandes espacios donde no se evalúan en su totalidad. Hongos crípticos, que son hongos pequeños que están intermezclados entre
otros hongos que no los encontramos y las famosas especies crípticas, que son las que se parecen entre sí. Entonces, dentro de estos tres ítems es donde esperamos encontrar o hacer un poco más de hincapié para poder seguir tratando de encontrar todas estas especies que nos faltan. Y finalmente, tenemos 18 filum de estos grandes grupos que le decía, y nosotros solamente acá en Argentina hemos tratado dos. Y esto se debe también en gran parte a la dedicación de los grupos de micólogos que tenemos y los temas que trata cada uno. Y aquí en Argentina todavía no se ha conformado una comisión para evaluar los diferentes estados de nuestras especies. Y bueno, como siempre en ellos hay mucho trabajo para hacer, así que la idea sería, bueno, atraer gente dentro de los diferentes grupos que quieran dedicarse realmente a revisar las especies y a realizar más tratados de hongos. Gracias.